Tipos de hipocresía. Hay dos tipos de hipocresía, la mayor y la menor. La mayor se refiere principalmente a quienes vivieron en la época del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Ellos aceptaron la fe externamente, pero la rechazaron con sus corazones. Su propósito era obtener los beneficios de ser musulmanes, como el botín de guerra, y también deseaban destruir el Islam desde dentro. Se les ha prometido un castigo eterno en las profundidades más bajas del infierno. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 145. En verdad los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego, y nunca encontrarás para ellos quien los auxilie. El tipo menor no nos aparta del Islam, pero no deja de ser un tipo de personaje que dista mucho de ser un musulmán exitoso. Quien persista en ello sin un arrepentimiento sincero, puede encontrarse con el castigo en ambos mundos. Ignorancia. Los hipócritas son las personas que malinterpretan las enseñanzas que se encuentran en el Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, para satisfacer sus propios deseos mientras afirman seguir a sus predecesores rectos. La ignorancia les resulta más querida que la adquisición de conocimiento beneficioso. Incluso si obtienen algún conocimiento, eligen qué cosas hacer y qué cosas ignorar. Estas personas han sido descritas en el Sagrado Corán como aquellas cuyo conocimiento no les beneficia. Capítulo 62 Al-Jumu'ah, versículo 5. Y luego no estuvieron a la altura. Actuaron según su conocimiento, de que es como un burro cargado de libros. Insinceridad. Las dudas y los deseos se han apoderado de sus corazones, por lo que dan prioridad al mundo temporal sobre el más allá permanente. Sus intenciones no son más que ganar el mundo material incluso cuando realizan buenas acciones. ¿No recuerdan el famoso hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1, que advierte claramente que uno será juzgado de acuerdo con su intención? Se comportan como los justos, pero no encontrarán ninguna recompensa justa en el día del juicio. Prefieren complacer a la gente antes que obedecer a Dios, el Exaltado. No comprenden que cuando uno aspira a complacer a Dios, el Exaltado, Él lo protegerá del desagrado de la gente incluso si esta protección no es obvia. Pero si una persona elige la obediencia de la gente, no lo protegerá del desagrado de Dios, el Exaltado. Dos caras. Un signo de hipocresía es tener dos caras. Este es el caso de quien cambia su comportamiento para complacer a diferentes grupos de personas con la intención de obtener bienes mundanos. Hablan en diferentes lenguas mostrando su apoyo a diferentes personas, mientras albergan desagrado por ellas. No son sinceros con las personas, lo cual se ha ordenado en un hadith que se encuentra en Sunan an-Nasai, número 4204. Si no se arrepienten, se encontrarán en el más allá con dos lenguas de fuego. Esto se confirma en un hadith que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4873. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 14. Cuando se encuentran con los creyentes dicen, creemos, pero cuando se encuentran con sus compañeros malvados en privado dicen, seguramente estamos con vosotros, solo estábamos bromeando. Presumiendo. Otra señal de hipocresía es presumir ante la gente para buscar fama y otras cosas mundanas. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 142. En verdad los hipócritas piensan engañar a Dios, pero Él los engaña. Y cuando se ponen de pie para la oración, se muestran perezosamente, mostrándose a la gente y sin recordar a Dios más que un poco. La ostentación es una enfermedad espiritual tan grave que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, la clasificó como la versión menor del politeísmo en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989. De hecho, quien haga esto no obtendrá ninguna recompensa de Alá, el Exaltado en este mundo ni en el próximo. Se le dirá en el día del juicio que busque su recompensa de las personas para las que actuó, lo cual no será posible. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3154.
La ostentación es tan mortal que arruinará completamente a una persona independientemente de las buenas acciones que haya realizado. Por ejemplo, un mártir, un erudito y una persona generosa serán arrojados al infierno en el día del juicio por ostentación, a pesar de que sus acciones fueron extremadamente justas. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4923. Pereza. Otro aspecto de la hipocresía es la pereza en materia de fe, mientras que se es entusiasta y receptivo en materia mundana. A menudo se ve cómo algunos musulmanes pueden pasar fácilmente la noche ganando riqueza, pero si se les pide que dediquen una pequeña parte de la noche a la adoración voluntaria, como recitar el Sagrado Corán, lo encuentran pesado y de repente se vuelven perezosos. Estas mismas personas saldrán felices en mitad de la noche para viajar o entretenerse, pero sus cuerpos se vuelven como montañas inamovibles cuando se les aconseja asistir a la mezquita local para la oración obligatoria de la mañana. Estas personas dedicarán horas y horas a aprender conocimientos mundanos, lo cual no está prohibido en el Islam, pero no encontrarán la energía o el tiempo para estudiar un solo versículo del Sagrado Corán o un solo hadith del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Mirarán la televisión durante horas disfrutando de sus dramas y películas sin sentido, pero de repente sus ojos se volverán demasiado pesados para mantenerlos abiertos cuando se les invita a ver un programa religioso corto. Es extraño cómo los musulmanes desean la ayuda y el apoyo constantes de Dios, el exaltado sea, pero son demasiado perezosos para dedicar una pequeña fracción de su día a acciones que le complacen más allá de las oraciones obligatorias que en total toman menos de una hora para completarse. Los musulmanes deben entender que lo que dan es lo que recibirán. Si se comportan perezosamente y se apartan de aquellas acciones que complacen a Dios, el exaltado sea, entonces no deben esperar mucha ayuda de Él en su hora de necesidad. Nadie espera que un musulmán dedique todo el día a actos de rectitud, pero un musulmán debe reflexionar sinceramente sobre su horario diario y juzgar honestamente por sí mismo si está dedicando tanto tiempo como debería a aquellas acciones que complacen a Dios, el exaltado sea. Si una persona puede hacer tiempo para ganar riqueza innecesaria y disfrutar de otras actividades mundanas, debe evitar la pereza y hacer tiempo para Dios, el exaltado sea. Son rápidos en las actividades mundanas, pero extremadamente lentos en la realización de las buenas obras. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, una vez describió su actitud hacia la realización de las oraciones obligatorias en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 160. Esperan hasta el último momento posible para ofrecer su oración obligatoria. La realizan a toda prisa sin cumplir con sus etiquetas, como hacer una pausa entre cada posición, y solo recuerdan a Alá, el exaltado, un poco antes de apresurarse a regresar a sus actividades mundanas. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 142. En verdad los hipócritas piensan engañar a Dios, pero Él los engaña. Y cuando se ponen de pie para la oración, se muestran perezosamente, mostrándose a la gente y sin recordar a Dios más que un poco. Estas personas rara vez ofrecen la oración en congregación en la mezquita, aunque no tengan una excusa válida. De hecho, lo único que se lo impide es su extrema pereza hacia los actos de rectitud. Evitan esta acción virtuosa a pesar de que muchos hadices hablan de su importancia. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 548, que deseaba designar a otra persona para dirigir la oración, y luego ordenar que se quemaran las casas de aquellos hombres que no rezaran con la congregación en la mezquita sin una razón válida. De hecho, un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 850, advierte que aquel que no ofrecía la oración obligatoria en congregación en la mezquita sin una excusa válida en la época del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, era considerado un hipócrita por los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, ya que esta era su costumbre habitual. Corrupción. Otro signo de hipocresía
es que una persona propaga la corrupción en la sociedad. Esta característica negativa afecta a todos los niveles sociales, comenzando por la unidad familiar y terminando en el nivel internacional. A este tipo de persona no le gusta ver a la gente uniéndose por el bien, ya que esto puede hacer que el estatus mundano de los demás aumente más que el suyo propio. Esto los lleva a la calumnia y la difamación para hacer que las personas se vuelvan unas contra otras. Su mala actitud destruye sus propios lazos de parentesco, y cuando ven a otras familias que son felices, los lleva a destruir también su felicidad. Son criticones que dedican su tiempo a descubrir los errores de los demás para hundir su estatus social. Son las primeras personas en comenzar a chismear sobre los demás y se hacen los sordos cuando se hablan cosas buenas. La paz y la tranquilidad los perturban, por lo que buscan crear problemas para entretenerse. No recuerdan el hadith que se encuentra en Sunan Ibn Majah, número 2546. Aconseja que quien cubra las faltas de los demás, Alá, el Exaltado, cubrirá sus faltas. Pero quien busque y descubra las faltas de los demás, Dios el Exaltado expondrá sus faltas a la gente. Así que en realidad, este tipo de persona solo está revelando sus propias faltas a la sociedad, aunque crea que está exponiendo las faltas de los demás. Ordenando el mal y prohibiendo el bien. Una parte de la hipocresía es que una persona no solo comete malas acciones y se abstiene de las buenas acciones, sino que alienta a otros a hacer lo mismo. Quieren que otros estén en el mismo barco que ellos para encontrar algún consuelo en su carácter malvado. No solo se ahogan ellos mismos, sino que arrastran a otros con ellos. Los musulmanes deben saber que una persona será responsable por cada otra persona que cometa un pecado debido a su invitación. Esta persona será tratada como si hubiera cometido el pecado, a pesar de que solo invitó a otros a hacerlo. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 203. Es por eso que algunos han dicho que bendita es la persona cuyo mal muere con ellos, porque sus pecados aumentarán si otros actúan según su mal consejo, incluso si ya no están vivos. Codicia. Otro aspecto de la hipocresía es la codicia. Su codicia extrema los coloca lejos de Alá, el Exaltado, lejos de la gente y cerca del infierno. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1961. No les gusta que otros donen caridad porque su codicia se hace manifiesta a los demás. Como se mencionó anteriormente, también desaniman a la gente de donar caridad porque no les gusta que la sociedad etiquete a los demás como generosos. Por lo tanto, siempre tratan de disuadir a la gente de donar caridad con malas razones, como etiquetar a las organizaciones benéficas como estafadores. Estas personas deben ser ignoradas porque Alá, el Exaltado, juzga a las personas por su intención, lo cual está confirmado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Entonces, incluso si su riqueza donada no llega a los pobres, siempre que una persona dona a través de una organización benéfica confiable y conocida, recibirá su recompensa de acuerdo con su intención. Capítulo 9 At-Taubah, versículo 67. Los hombres y las mujeres hipócritas son unos de otros. Ordenan lo que está mal y prohíben lo que está bien y cierran sus manos. Desobediente. Otra señal de hipocresía es que a una persona le desagraden las decisiones de Alá, el Exaltado, y del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, a pesar de que se le ha ordenado someterse a ellas. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 65. Pero no, por tu Señor no creerán hasta que te hagan juzgar sobre lo que disputan entre ellos, y no se sientan incómodos con lo que has juzgado y se sometan por completo. Creen que su propia opinión y pensamiento es superior a la elección de Dios, el Altísimo. Esto les hace adorar a Dios, el Altísimo, al límite. Es decir, cuando sucede algo bueno alaban a Dios, el Altísimo. Pero cuando ocurre algo que contradice sus deseos, se apartan de la obediencia a Dios, el Altísimo, por impaciencia. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. Y entre los hombres hay quienes adoran a Dios con nerviosismo.
Si les toca el bien se tranquilizan, pero si les golpea una prueba se vuelven incrédulos. Han perdido esta vida y la otra. Esa es la pérdida manifiesta. No se debe elegir según los propios deseos qué tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, seguir. Estas son personas que realizan las acciones que desean, y cuando se les dice que actúen según tradiciones más importantes, simplemente afirman que no son obligatorias. Esto puede considerarse un aspecto de la hipocresía. Todo habla y nada de acción. Otro aspecto de la hipocresía es cuando uno muestra verbalmente su apoyo a los demás y a sus buenos proyectos, como construir una mezquita, pero cuando llega el momento de participar en el proyecto, como donar riquezas, parece que desaparecen. Del mismo modo, cuando las personas atraviesan buenos momentos, las apoyan verbalmente recordándoles a los demás su lealtad hacia ellas. Pero en el momento en que las personas enfrentan dificultades, estos hipócritas no ofrecen ningún apoyo emocional o físico. En cambio, las critican. Esta era la actitud de los hipócritas en la época del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 62. ¿Cómo será entonces cuando les sobrevenga una desgracia por lo que han hecho con sus manos y luego vengan a ti jurando por Dios? Nosotros solo pretendíamos una conducta recta y una acomodación. Exceso de confianza. Otro signo de hipocresía es que uno siempre se siente seguro y a salvo de temer que puede ser un hipócrita. Siempre declaran a los demás y se engañan a sí mismos creyendo que actúan con la intención correcta, que es complacer a Dios, el exaltado. Cuando se les menciona la hipocresía, se alejan de ella creyendo que no tienen ninguna porción de ella en sus corazones espirituales, y de ese modo reclaman la pureza para sí mismos. Capítulo 53 An-Najm, versículo 32. Hay que no os creéis puros, Él conoce mejor a quienes le temen. Por otra parte, un verdadero creyente siempre temerá que la hipocresía se esconde en su corazón espiritual. Constantemente se juzga a sí mismo para buscarla y desarraigarla de sus almas. Incluso cuando realiza buenas acciones, como la oración o la caridad, teme que no sean aceptadas por Dios, el exaltado, debido a alguna hipocresía en su intención y acción. Capítulo 23 Al-Muminun, versículo 60. Y quienes dan lo que dan mientras sus corazones están temerosos, uno porque volverán a su Señor. Los hipócritas no hacen nada y se sienten seguros, mientras que los creyentes se esfuerzan en la obediencia a Alá el Exaltado, cumpliendo sus mandamientos, absteniéndose de sus prohibiciones, enfrentando el destino con paciencia y aún temen fracasar en el más allá. Mintiendo. En un hadith que se encuentra en Sahih Bukhari, número 2749, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que mentir es un aspecto de la hipocresía. Mentir es inaceptable, ya sea una mentira pequeña, a menudo llamada mentira piadosa, o cuando uno miente como broma. Todos estos tipos de mentiras están prohibidos. De hecho, quien miente para hacer reír a la gente sin que su objetivo sea engañar a alguien, ha sido maldecido 3 veces en un hadith que se encuentra en Jami at-Tirmidhi, número 2315. Otra mentira popular que la gente suele decir, creyendo que no es pecado, es cuando mienten a los niños. Esto es, sin duda, un pecado según los hadices, como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4991. Es una completa estupidez mentirles a los niños, ya que solo adoptarán este hábito pecaminoso del mayor que les miente. Comportarse de esta manera demuestra que los niños mienten cuando no lo es según las enseñanzas del Islam. Solo en casos muy raros y extremos es aceptable mentir, por ejemplo, para proteger la vida de una persona inocente. Es vital evitar mentir, ya que según un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1971, esto conduce a otros pecados, como la difamación y la burla a la gente. Este comportamiento lleva a la persona a las puertas del infierno. Cuando una persona continúa mintiendo, Alá, el Exaltado, la registra como un gran mentiroso.
No hace falta ser un erudito para predecir lo que le sucederá a una persona en el día del juicio que ha sido registrada por Alá, el Exaltado, como un gran mentiroso. Todos los musulmanes desean la compañía de los ángeles. Sin embargo, cuando una persona miente se ve privada de su compañía. De hecho, el hedor que sale de la boca de un mentiroso hace que los ángeles se alejen una milla de él. Esto está confirmado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1972. Traicionando la confianza. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2749, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que traicionar la confianza es un aspecto de la hipocresía. Esto incluye todas las confianzas que uno tiene de parte de Dios, el Altísimo, y de la gente. Cada bendición que uno posee le ha sido confiada por Dios, el Altísimo. La única manera de cumplir con estas confianzas es usar las bendiciones de la manera que agrada a Dios, el Altísimo. Esto asegurará que obtenga más bendiciones, ya que esto es verdadera gratitud. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y cuando vuestro Señor dijo, si sois agradecidos os multiplicaré los favores. También es importante respetar la confianza que se tiene entre las personas. Quien ha recibido las pertenencias de otra persona, no debe hacer un mal uso de ellas y solo debe utilizarlas según los deseos del propietario. Una de las mayores confianzas entre las personas es mantener las conversaciones en secreto a menos que haya algún beneficio evidente en informar a los demás. Lamentablemente, esto se suele pasar por alto entre los musulmanes. Rompiendo promesas. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2749, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que romper promesas es un aspecto de la hipocresía. La mayor de las promesas que un musulmán ha hecho es a Dios, el Exaltado, que es obedecerlo sinceramente. Esto implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. Todas las demás promesas hechas a las personas también deben cumplirse, a menos que uno tenga una excusa válida, especialmente las que un padre hace con sus hijos. Romper promesas solo enseña a los niños un mal carácter y los alienta a creer que ser mentiroso es una característica aceptable. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2227, Dios el Exaltado declara que Él estará en contra de quien haga una promesa en su nombre y luego la rompa sin una excusa válida. ¿Cómo puede tener éxito aquel que tiene a Dios, el Exaltado, en su contra en el día del juicio? Insultar a otros. Un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 5023, advierte que un signo de hipocresía es insultar a los demás, especialmente cuando no están de acuerdo con ellos. Al hablar con otros, un musulmán nunca debe usar un lenguaje grosero y pecaminoso. Es importante recordar que solo se necesita una sola palabra pecaminosa para hacer que una persona caiga en picado al infierno en el día del juicio. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2314. Un musulmán debe adherirse a la tradición del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, respondiendo a las palabras malvadas con palabras amables, o simplemente debe permanecer en silencio e ignorar a la persona que pronuncia un lenguaje grosero. Conclusión. Un musulmán debe esforzarse por adquirir conocimiento sobre las características de un verdadero creyente y aquellas características que debe evitar, como las que se discuten en este libro. Después de obtener conocimiento, debe actuar de acuerdo con su conocimiento, ya que el conocimiento sin acción es tonto y no tiene valor. Todo esto debe hacerse con la intención correcta. Por eso se ha dicho que todos están en peligro, excepto los eruditos. Y los eruditos están en peligro, excepto aquellos que actúan de acuerdo con su conocimiento. Este grupo está en peligro, excepto aquellos que actúan con la intención correcta, es decir, para complacer a Dios, el Exaltado. Y este grupo está en peligro, excepto aquellos de quienes Dios, el Exaltado, tiene misericordia.
Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shakepod.com.